Está bien, como para llegar claro. a poder realizarlo. Empecé con algunas, pero eso, quería ver ustedes, a ver qué opinaban antes de por No, no, ahí está perfecto. Y las preguntas, ir bueno, las avanzando. preguntas están buenísimas porque te tomaste el trabajo Bien, de ir separándolas. Por eso yo te decía, si no llegás en su totalidad, con un recorte de esto ya va, como para este trabajo va bien, después podés bien, ampliarlo, ¿no? Así que eso está recontra bien. Sí, después un poco lo que, cuando tengas el trabajo ya más organizado, sí, fíjate, el tema de presentación, sí, reléelo. Traten de hacer en líneas generales todos los trabajos, a veces cuesta leerlos porque está muy pegoteado, hacerle un interlineado un poquito más separado, bien, como para que podamos leerlos acá con Eduardo, pero a mí me parece, el trabajo me parece muy bueno. Me parece interesante esta cuestión que decías vos de qué pasa con estos lugares. Yo me acuerdo en Avellaneda que pasó una cosa así con el infierno, que era un lugar donde funcionó, no era un centro clandestino, sino que era un centro como de paso, ¿no? Lo que era la comisaría, la que estaba ahí en la calle 12 de octubre, y durante muchos años siguió funcionando la comisaría, a pesar de todo lo que pasó en ese lugar y los reclamos, hasta que desde el gobierno municipal con la provincia de Buenos Aires se fueron haciendo gestiones para trasladar la comisaría al lugar ese a otro lugar y tomar el lugar como lo que era un lugar de un espacio de la de memoria. memoria. Claro, y de hecho se logró gracias a la acción de la gente de derechos humanos que como que se involucró y funciona una oficina ahí de derechos humanos. Entonces es bastante interesante. Se logró, digamos, no es que se les iba a sacar el espacio, no se querían ir de ese lugar. claro, Es terrible la resistencia, porque es más, le estaban ofreciendo un lugar mucho mejor que el que estaban y no se querían ir. Y te cuento como una anécdota, ya que estás como haciendo entrevista, la gente del alrededor, de ahí en Avellaneda, los vecinos, no querían que se vayan porque decían que ellos se sentían como protegidos porque estaba la policía ahí. Y en realidad no es una comisaría eso común, sino es como un lugar de detención momentánea hasta que el claro, juzgado decide el traslado, ¿no? Una especie de alcaldía. Es como una alcaldía, funciona como una especie de alcaldía, o sea que no tiene nada que ver con la protección ciudadana. Vos no claro, podés ir a no, hacer una denuncia como vecino. Bueno, vos fijate el nivel, ¿no? El nivel también de ignorancia por parte de la comunidad a veces. Y yo cuando leí me pareció como una cuestión media parecida, ¿no? Esta cuestión de la resistencia también, de no querer entregar, también porque es un hecho muy, a ver, estamos hablando de un lugar, de un espacio memoria en el cual se involucran un montón de temas, entonces hay una cuestión de resistencia a soltarlo porque, bueno, porque ahí se van a empezar a visibilizar un montón de cuestiones que ahora por ahí están como muy así por arriba. Pero bueno, el trabajo Eh, está... Sí, sí, sobre todo con estos sitios, este patrimonio del trauma, es un lugar claro. que es muy interesante para, como Yo me resisto a llamarlo ex centro clandestino o ex ESMA, Sí, no, porque yo nadie tampoco dice lo llamo ex así. Auschwitz, ¿no? Sí, Eh, la materialidad en este caso es tan, además de que es testimonio en juicio, claro. ¿no? Es prueba. Piensen que Ujú. eh, Claro, necesita ser intocado. Nosotros en su momento, junto con algunos organismos de derechos humanos, en su momento, tratamos de que frenara la musealización del casino de oficiales claro. de la ESMA, porque estaba todavía, y el juez Torres lo, lo, lo frenó, se hizo una musealización, pero mucho más prolija, mucho más Claro. sencillamente señalan los lugares con breves referencias históricas, porque digo, es tan fuerte esa materialidad, es el caso Claro. más típico donde sí la materialidad es fundamental por esto, por este doble carácter, ¿no? Por soporte de un mensaje Claro. espantoso, Sí, y a sí. su vez porque es testimonio en juicio. Y Claro, digo, es el testimonio en caso de los juicio. faros
del Faro de Mar del Plata, me parece que es importantísimo eso. Digo, el Atlético, que fue destruido el edificio por la traza de la autopista 25 de Mayo, Paseo Colón entre, lo comentamos, Sí. Cochabamba y San Juan, excavado un 10%, y excavado gracias a que los vecinos y algunos de los pocos sobrevivientes reconocieron el lugar, le exigieron al gobierno de la ciudad, y en épocas de Ibarra se declaró sitio de la memoria, se empezó a excavar, y fue uno de los puntales por la creación del espacio, Instituto Espacio de la Memoria, dentro del gobierno de la ciudad, que después absorbió Nación y que ahora está como está, ¿no? La semana pasada, no solo con los organismos de cultura, sino también con los de derechos humanos, el Archivo Nacional de la Sí, Memoria. están arrasando con todo. Claro. Sí. La excavación solo se consiguió porque recién hace unos años pudimos conseguir que AUSA desmontara el terraplén con la reformulación del nudo, con el paseo del Bajo y ese tipo de cosas. Se pudo desmontar el terraplén, se pudo correr la silueta que habían puesto los vecinos en el terraplén. O sea, venimos en 20 años, más o menos, con solo un 10% del predio excavado, y ya se consiguieron varias pruebas que incriminan a la Policía Federal y al Ejército, y se supo el destino de algunos de los secuestrados en ese lugar, de los que no se tenía noticia. O sea, tiene ese carácter doble y es muy interesante. Así que bueno, adelante con ese. Me Gracias, profesor. gustaría saber con quienes no vimos. No sé si, Victoria, pudiste mandar algo. Yo no lo he visto. Todavía no pude mandar, pero estuve ahí escribiendo y haciendo como preguntas para hacer unas entrevistas a la gente que tuvo que ver con la construcción de la plaza. Ajá. ¿Cuál es Porque tu el tema, tema de Victoria? El de Villa Santa Rita, Villa Santa la Rita. plaza. A ver si lo tengo o no lo mandaste al mail. Todavía no mandé ni un avance, pero porque tenía que estructurar un poco más el Bueno, trabajo. pensemos que ya se está terminando el cuatrimestre. La semana que viene tendríamos que tener, si no una entrega definitiva, por lo menos un avance, que eso, hay algunos trabajos que ya están bastante revisados, Sí, sí, sí. conversados y trabajados y corregidos, otros más o menos, y otros todavía no. Yo les doy, ahora busco la fecha más o menos que tendríamos que estar cerrando Sí, yo no tengo para que presente justo tengan. ahora si es a mediados de mes. A ver, me fijo porque lo tengo por acá. 2, 9, 16 será nuestra Sí, más última o menos clase, o 16, acá me fijo. Ya te digo. 18, si mal no calculé que tengo bien el calendario en la Acá. cabeza. 17 y 18 de junio ya tendríamos que estar cerrando, más o menos entre el 17 y el 18 de junio, ¿no? En esa semana. Mediados de junio, semana ya de recuperatorio, cierre de notas, todo. Sí, nosotros ya les digo, ah, si podemos hacer la El cuestión 18 de, de junio yo tengo cierre de cuatrimestre oficial ¿cuándo? acá. 18 de junio, 18 de junio, sí, yo esa no lo tengo semana. acá encima. Sí, sí. Bueno, Vosotros el fíjate, 18 debe ser trata de miércoles. avanzar en esto y entregar por lo menos ya la estructura más o menos definitiva, así Claro. la podemos orientar, si no la vamos a tener que leer una sola vez, y es a Caro Cruz. ¿Vos esta semana no podés mandar algo? Sí, voy a tratar de mandar, sí, esta Dale, semana. Dale, dale. dale.
Y si por lo Eh, menos para hacerte una devolución, aunque sea por escrito en una primera instancia, después lo vamos charlando, ¿eh? Dale, buenísimo. ¿Mm? ok. Gracias. Patricia, ¿cómo andamos? Patricia. Pero yo los voy abriendo ahora, tengo las dos computadoras, más Hola, fácil. buenas tardes. Hola. No, lamentablemente no pude avanzar con el trabajo. Lo que sí estuve haciendo es, bueno, confirmar que sí quiero que el tema sea un elemento de la naturaleza, no sé todavía cuál, quizá un bosque, no sé, o un ¿Vos humedal, dónde algo estás? así. ¿Dónde Y vivís? yo ahora estoy viviendo en Palermo. En Palermo. ¿El tema cuál es el que estás trabajando? Lo No, que todavía estoy, no lo planteo. justamente no lo tengo, pero lo que Ay, estuve no, 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 haciendo claro. es reunir la bibliografía. O Lo Bueno, que sea, ir pasa podríamos, que, buscando bibliografía a ver, específica. si vos querés ¿Cómo? algún arrancá elemento de la porque, naturaleza, perdón, sí, sí, tendríamos, un poco lo dijimos, algún parque, alguna reserva ecológica, alguna porción de humedal, alguna cuestión, qué sé yo. Eh, Se me Sí, ocurren muchos temas, pero estamos muy sobre la hora y tendrías que tener, porque sí, nosotros sí. tenemos que decir, bueno, ah, tenemos un determinado espacio geográfico, una- se llaman reservas ecológicas o naturales, aunque de naturales tienen poco, porque en Que en general, realidad bueno, ya son paisajes culturales esos. totalmente. Sí. Podrías hablar, no sé, desde los bosques de Palermo Podrías a trabajar también con Costanera Sur, la Costanera problemática que hay Sur, en la Costanera reserva Sur. ecológica, Sí, sí, eh, sí. sí, algunos podría ser. elementos. Y si eso, ¿qué carácter patrimonial le damos? Obviamente, lo hablamos mucho, cómo se imbrican lo cultural y Claro. lo natural. Tendremos que hablar de lo biológico o lo ecológico, porque es como decir, Sí. como dijo Paula recién, estamos hablando de paisajes culturales ya. Mm. Desde la conquista de América, no sé si queda algún paisaje Natural, natural. claro. Porque digo, Sí, sí. toda Europa se transformó con plantas y animales de América y toda América se transformó con plantas y animales traídos de Europa. Digo, acá no había meninos, qué sé yo, no había perros para comer en México, esos perros pelados pero qué sé yo, no existía el caballo Claro. en esta parte del mundo, no existía. Pero si a Saben muy ella le parece, rápido, sobre y me todo parece interesante alguno de esos trabajos que por ahí empezar, más que ya recopilar tanta bibliografía, con lo que tenés, por ahí empezar a trabajar orientado hacia lo que es patrimonio y ambiente o paisajes culturales, y seleccionar un algo y trabajar desde ahí, ¿no? ¿Vos te Porque se acordás te el pueden... año pasado había una reserva en la costanera de San Isidro, no me acuerdo, en Sí, la sí, costa de sí. San Isidro, perdón. Eh, Y trabajó Hubo sobre ese otro en tema, una reserva se hizo en un dique, yo ni sabía que había diques en la claro. Pampa húmeda tan cerca, en el partido de Moreno, no me Sí, en acuerdo, Moreno. en Sí, en Moreno, Moreno. que hay una reserva. Bueno, ¿y cómo se valora eso? ¿Y por qué es Claro. valorable? ¿Y quiénes lo Sí. valoran? ¿O si merece ser valorado? Digamos, Hay lárguense, una declaratoria lárguense. también de paisaje cultural que está hecha por UNESCO, o sea, Sí. eh, podés arrancar desde ahí como para ver lo que pasa, que bueno, definilo porque queda muy poco tiempo, ¿viste? Mm. Sí, sí. Bueno, gracias por las Bueno, sugerencias. Como para poder enviar Jimena, un esqueleto, digamos. Dale, sí, sí. por favor. Jimena, Hola. ¿cómo andás? Yo no sé si Paula pudo leerlo, yo ¿Cuál estuve es el de Jimena? el de Porque yo las acá... infancias, ¿no? Ah, Sí, sí, dice, sí, 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 hoy lo estuve mirando. Espera que lo tengo por acá, había hecho alguna anotación. Sí, yo Eh, lamentablemente, y no sé si te mandé además de lo primero del taller de la memoria, si te mandé lo otro. No. hay algo colgado en la plataforma que son como unas diapositivas, eso las vi, Sí, esas las vi. eso es una Y cosa, son 2, 3 diapositivas, porque es una bien. sola charla. No, pero encontré una ponencia
La conducción de la Comisión Nacional todavía era de Museos, Monumentos y Lugares Históricos. Desde entonces, la licenciada Fallase, en gobierno de Menem, era ferviente defensora de la Ley Federal de Educación, entonces nos pedía que lleváramos ese trabajo a donde se trataba de verla y hacer la conexión con la Ley Federal. Por suerte no existe más la Ley Federal, ahora no sé si vendrá algo peor todavía. Pero bueno, no es mucho, la verdad es que no encontré, porque lamentablemente con las 2 mudanzas que tuvo que tener la Comisión de Monumentos se perdió mucho material. No pudimos conservar los bienes de nuestro Muy patrimonio. bien. No hay Eh, problema. En línea encontré bastantes cosas, pero Sí. decidí no remitirme a algunas, como para no irme por las ramas, y como ir buscando después específico de lo que quiero poner en el trabajo. Eso es mi idea. Y ¿Cómo después se qué? me había ocurrido ayer tratar de relacionarlo también con el derecho a la identidad, como para eso en relación con el patrimonio en las infancias. Y bueno, pero están en Claro, elaboración. Escribí algunos ítems, algunos puntos. bien. Yo lo Nada, que tengo un poco, que ahora sí, estaba buscando, igual tengo que buscarlo en un pen, es sobre educación, educación patrimonial, ¿no? Tiene que ver bueno, con algunos trabajos, ¿ves? Por ejemplo, tengo uno, este te lo puedo mandar, tiene patrimonio cultural desde las voces de los jóvenes, ¿no? El punto de partida de educación patrimonial. Por ahí te sirve algunos autores que tocan acá, ¿sí? Como para sí. terminar de cerrar. Vos estás hablando desde las infancias, esto es como un grupo etario un poquitito, va más allá, ¿no? Pero a mí me parece interesantísimo el trabajo porque, bueno, es para mí el patrimonio y la cultura es un aspecto que todavía no se toca desde las infancias o no se los tiene en cuenta, como por ahí se tienen en cuenta otras cuestiones como lo ambiental, se trabaja con los chicos. Pero bueno, esta mm. cuestión de si no arrancamos con las infancias, después cuáles van a ser sus patrimonios y de qué Claro. manera los van a vivenciar Bueno, y y cómo los están construyendo también, cómo lo están ¿no? construyendo Fíjate, tal Por cual. eso le metí lo de los medios, porque me Sí, pareció también interesante pensar en eso, sí, en sí. cómo se construye, qué es pensemos lo que en viven los chicos. la mutación de Paca Paca. Claro. Claro, tal cual. Ay, Eh, sí, sí, sí. ahora, Todavía no lo salió que la nueva versión, pero me aterroriza la ignorancia de esta gente y de los que no se horrorizan, de que pueden decir que pueden bajar programas sin ideología y con valores. ¿Qué son los valores sino parte de una ideología? Y aparte, claro, es qué valor anticomunista, es un mormón Claro, anticomunista el que hace los dibujitos de los hermanitos, de los mellicitos. sí. No, y cuando vi que ahora van a programar también en la TV pública a Dragon Ball Z, no lo podía creer. Pero bueno, es parte Bah, de todo esto. sí, 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 Lo sí. más violento que hay es horrible pensar que los chicos crezcan con eso. Y O bueno, sea, el Paca yo Paca te era la alternativa a todos los otros fíjate, dibujitos. se lo voy a Era perdón, mandar cambiar de canal. por mail después. Lo estoy mirando acá. Ahora cuando cortemos te lo mando por mail el trabajo como para que lo mires. bueno, Por ahí yo acabo de sirven subir, son 2 hojitas nada más, es como un Bueno, resumen ah, de un abstract de una ponencia, pero tiene alguna orientación de esto, porque, claro, con los chicos, con las niñeces, me cuesta decirlo todavía, sí, con las infancias. soy un señor mayor. Es más, es difícil porque, digamos, su capacidad de historizar, que es claro, fundamental para hablar de patrimonio, su capacidad de historizar se está formando recién. Eh, claro. Cualquier eje diacrónico para los chicos, yo me acuerdo que le preguntaba a mi mamá si lo había conocido a Sarmiento. Sí. Sí, mi hijo me pregunta, ¿es bueno o es malo esto? Cada vez que miramos, ¿es bueno, mamá? ¿Es malo? Claro, Claro. y cada experiencia que he tenido yo no solo como docente, sino como guía u orientador o dar a difusión cuestiones del patrimonio con los chicos, es muy difícil. Entonces, lo que Sí, nosotros tratábamos de hacer en ese
en esa experiencia que duró 2 años, 3 años, lamentablemente acá no hay ninguna política que podamos implementar a largo plazo, o por lo menos a mediano. Trabajábamos con la historia personal. En ese momento, en 4º grado, se trabajaba la historia urbana, nos metimos Claro. con eso, pero empezamos Sí, la historia personal y los testimonios materiales que la podían ilustrar. La historia de sí, la eso me familia, pareció interesante como para poder relacionarlo también con el derecho a la identidad, claro. desde lo personal y desde que los chicos puedan preguntar a sus familias, y eso me parece interesante para trabajar. Vos sabés que Es- te lo cuento porque tiene que ver con esto. Eh, En una de las escuelas, que era uno de los barrios más vulnerables, había muchos chicos de provincia que venía a estar en una escuela en Lugano. Un chico se niega a hacerlo. Cuando se lo proponen los maestros del taller, no quieren hacerlo, no quieren hacerlo, no quieren hacerlo. Y no sabíamos qué pasaba, que eso, y convocan a los padres. Resulta que el chico era eh, adoptado legalmente, pero los padres, por una cuestión personal, eso, les costaba mucho hacer blanquearlo con el chico. Y el chico, Claro. de alguna manera, protegía esa mentira o ese ocultamiento, porque no es que tuviera una relación conflictiva con los padres, sino había una cuestión así. Eh, Fueron al gabinete del colegio, todavía había, creo que hay todavía en algunos, y o de hay- no me acuerdo cómo era, y lo pudieron hablar con el chico, y a partir de ahí fue uno de los pibes más activos de todo el conjunto de esa escuela. Me acuerdo porque fue la primera y a mí me impresionó mucho. Eh, Claro, es que todo esto tiene que ver con la educación sexual integral también, valorar la claro, afectividad, respetar los derechos, todo esto se y, debería trabajar hoy en día. y sí. Sí. Dame tu mail antes que pasemos a otro, porque ya te Bueno, mando las acabo de cosas. subir, te dije, al WhatsApp, al chat. ¿El de ella? Sí. Ah, No, al general, porque para buscarte por eso me resultaba No hay un poco más problema, complicado. yo lo Lo puedes veo, bajar en gracias. cualquier momento. Bueno, Profe, mi mail es por el que mandé el el trabajo. trabajo. Ah, Yo bueno. lo envío, está, si no, es gmail.com. Está bien. Pero está, eh, yo lo envío al trabajo. después ya te digo, venía por la historia personal, y primero historia personal, después historia familiar. Eran Después la historia del barrio, la de la ciudad, declaraban un monumento histórico del barrio, y después una visita por la ciudad y terminábamos en el Cabildo de Buenos Aires, monumento histórico nacional casi por antonomasia, y terminaban haciendo una exposición, los que pudieron. Después se hizo mucho en la Exaltación de la Cruz. Ellos siguieron por su cuenta la experiencia, porque les gustó mucho en el consejo escolar del municipio, y a los docentes se entusiasmaron mucho, y trabajaban mucho la historia regional, el pago de Exaltación de la Cruz y demás. Y la sede era el Museo del Periodismo, que es el museo más importante de Capilla del Señor, que es la cabecera. Pero Ajá. otra de las cosas que uno por ahí no tomaba dimensión de lo que era para los chicos, el que su trabajo, porque sus producciones iban transformándose, la experiencia se iba transformando en producciones plásticas, pintaban o dibujaban, o literarias. Mm. Y con la escuela de museología, yo en ese momento era docente también en la escuela de museología, se pudo hacer una exposición con, imagínense, cosas, qué sé yo, algunos chicos tenían como testimonio de su nacimiento los escarpines
o un frasquito con el cordón umbilical en formol. Y había que ponerlo en valor como cualquier pieza de cualquier museo. Fue un lindo Claro. desafío. Y se sentían tan impresionados por que el Cabildo de Buenos Aires les reconociera esto, que ahí uno empieza a reflexionar sobre estos valores de los que venimos hablando desde el principio. ¿Cuánto representa estos testimonios materiales a una historia, a un reconocernos comunidad, ¿m? Sea cual sea la idea política o el palo ideológico que tengamos? Porque digo, un internacionalista, un marxista internacionalista, puede decir, bueno, el Estado-Nación, esto, lo otro, pero esa comunidad nos abarca, nos interpela, Así que bueno, adelante, y ojalá te sirvan estos Ahí te elementos. mandé por mail, Jimena, te mandé 3 archivos. Uno me parece Bueno, que te va a servir mucho, se llama Educar en Patrimonio. Y está ahí bueno, lo- por lo menos para lo que vos estás haciendo, por ahí te viene bien como para picotear algo de ahí, integrarlo al trabajo. Igual míralos tranqui, bueno, por ahí te sirve, yo creo que algo de ahí te va a servir. bueno, Este, muchas gracias. Bueno, Ítalo, vos que tenés más avanzado con Ítalo igual, vos Carolina el trabajo. el trabajo de Ítalo es el que miramos la semana Sí, pasada, el ¿verdad? patio. Sí, sí. Sí, yo les envié unas cosas ahí que me parecían re piola, los esquemitas, por ahí les servían un poco a ellos, que son más visuales también, y en especial Ajá. Ítalo, el tema de todos esos patios que abrió, le conseguí unos esquemitas, y aparte hechos a mano, me parecieron Ajá. muy interesantes como para si querían utilizarlos para el trabajo y ver un poco el tema ese. Todavía no conseguí el libro, tengo que ir a mi otra casa a buscar en mis libros de arquitectura, que algo debo tener. El de Chueca lo Claro, tienen, me dijo Carolina, sí. el de Chueca lo Los tienen, sí. invariantes castizos de la Mm, arquitectura española. este, sí, porque después me quedé dando Nos vueltas. han caído de regalos, pero bueno, no tanto. Eh, Sí, eh, eh, estuve pensando, ¿sabés qué? ¿Te acordás que la semana pasada hablábamos por ahí del orden que de alguna manera, em, si mal no recuerdo, el patio rural es posterior al conventillo, al del conventillo? El origen es anterior. Estás muteado. Estás muteado. Perdón, ahora lo hemos cambiado. Ah, está buenísimo. bueno. Sí, sí, sí. Porque, Ahora digamos, atraviesa toda la historia y tiene que ver con esos espacios comunitarios por ahí de los pueblos o asentamientos originarios, porque qué sé yo, los guaraníes eran seminómades, pero Claro. en cada lugar que había siempre un espacio vacío donde estaba la maloca, según los distintos, porque los guaraníes no hablaban un solo idioma, era muy complicado eso. El que conocemos como guaraní es el Abá guaraní, si mal no recuerdo, sistematizado por los jesuitas. Los enviá de Misiones, que hubo un trabajo en patrimonio artesanal hace 4 o 5 años de eso. Era muy vos no estabas, Paula. Empezó a estudiarlo y dice, no puedo seguir, tuvo que armar otra cosa, porque niegan que ese idioma sea originario. Claro. Es muy interesante. Pero bueno, volviendo, esa especie de plazas, plazuelas que tienen una escala a veces de patio, es muy interesante. Eh, te digo a vos y a Caro, que debe estar en la pelea como nosotros en cultura. Es es un trabajo que da para continuarlo porque es muy denso
en cuanto a la cantidad de testimonios que pueden encontrar, es muy importante. Es un espacio fundamental en la cultura mediterránea, en el sur de España, Yo voy a que es en agregar, justo iba definitiva a agregar lo que algo más de nos eso, de influyó, España. ¿eh? Iba a agregar algo de España también, así que Claro, es termina. lo que más nos influyó y está extendido en toda América y donde se imbrica con el uso del espacio en los pueblos originarios, los que tenían asentamientos más permanentes, los pueblos andinos, seguramente en cada casa, que eso, no se ve bien, aunque todos sabemos que fue una reconstrucción que hoy no se debería haber hecho, el Pucará de Tilcara o algunos asentamientos en La Puna o en la cultura Santa María, en el norte de Catamarca, eso, donde siempre se reconoce que hay un lugar de sociabilidad o de trabajo en el patio. Pasa en Santiago del Estero con las casas donde están las tejedoras, donde hacen bombo legüeros, ¿cómo se llama? El famoso... Froilán González. Ahí está. Sí, me tengo que acordar del corredor de autos, pero bueno, me olvido. Sí, Bueno, yo igual Paula. veo algo acá que encontré buscando los patios porque me quedó picando, es muy interesante. En Córdoba, en España, está la fiesta de los patios desde hace unos años, ¿ves? Empezó en el 18 y en el 50 como que... Y hacen, o sea, toman el patio, esto que estás diciendo, como lugar de encuentro. Y bueno, hay toda una festividad en torno a la cuestión de los patios. Mira qué interesante, ¿no? Después se los voy a pasar. Y después encontré que no sé en su trabajo si lo pusieron. Las primeras viviendas agrupadas en el siglo 5, 6, 7, 8 antes de Cristo ya tenían un espacio interior que todavía no se definía como un patio, pero era el famoso patio, digamos, el lugar del fogón, que era el lugar de encuentro, que yo creo que ahí es donde arranca todo. Y ya están hablando acá de Anatolia. Anatolia, sí, la actual Anatolia, Turquía, claro. Asia Entonces Menor. ahí empieza como el origen del patio doméstico, ¿no? Que un poco es esa la cuestión y que va relacionado con el tema del fogón, ¿no? A veces uno habla de estos lugares y claro, antiguamente el espacio del el fuego tiene que ver con el tema del quehacer de la comida, el tema de también de abrigarse en el frío. Entonces el tema de generar ese espacio de fuego como el resto alrededor, también acá por lo que dice constituye como lo primogénito del patio, ¿no? Esta cuestión de, que parece interesante también. Interesante. Sí, Sí. sí. Pero Y también, referido a la cosmovisión, ¿no? El fuego como también el tema de la... rápidamente, digamos, cuando se especializan los lugares, hay un patio de agua y Claro, otro ¿no? sí, El patio del sí, agua, el impluvium, el atrium claro, de hecho yo después me impluvium. quedé pensando, ellos que armaron, hablaban de los patios en la Alhambra, vos fíjate que todo está organizado en torno a diferentes patios, ¿no? Sí, Eh, sí. qué interesante que Eso lo es eso, explican bien, no sé si el tema de la privacidad, la densidad hacia habitacional adentro, de claro, las costas del Mediterráneo era mucho mayor, por razones casi obvias, que las del norte de Europa, por el frío, claro, esperaban más personas, lo que a su vez generaba una dificultad incluso social, de falta de privacidad. Si vos claro. estás en una cabaña en el bosque en la Selva Negra en el siglo IV antes de Cristo, ¿quién te va a ver si te bañás desnudo en el río en verano o, no sé, Claro, si colgás los calzones con un agujero en la ventana de tu casa? sí. En cambio ahí, no, en el Mediterráneo era todo densidad, todo... Y entonces la privacidad y después, bueno, se va Era muy, condensando claro, de distintas maneras según la cultura.
según tu religión, según lo que fuere. Hay esto de, fíjense que por otro lado, las culturas mediterráneas, esto habría que estudiarlo un poco más. Pero en general la mujer estaba siempre relegada a ese segundo o tercer patio y no tenía vida social en el primero, era exclusivamente del hombre, sea en Grecia, sea en Roma, sea ni que hablar en, en, en el harén de los musulmanes, Sí, etcétera, sí, etcétera. En cambio, las mujeres celtas las normandas, las de los pueblos germánicos, por ahí eran más activas en la producción o en la recolección, en alguna de las actividades económicas de subsistencia, incluso en la guerra. Si uno ve la serie de Vikingos, claro, peleaban a la par de los y hombres. eso es Exacto. real, ¿eh? Sí, sí, Tenían mayor las libertad valquirias. sexual, mayores... porque bueno, y así se van conformando las distintas culturas, podemos hablar de las distintas identidades culturales. Yo siempre es un tema un término que problematizo, pero que es funcional, digamos. Prefiero hablar de Claro. singularidades que eso. Los psicoanalistas te dicen que no existe la identidad, que es una cuestión del, del yo, pero bueno, son delirios o posturas teóricas Sí, distintas. yo no estoy de acuerdo con eso, pero La bueno, identidad, lo que llamamos identidad, primero, a condición de que, digamos, no es rígida, hay algo que se transmite, que permanece, pero tantas otras cosas van cambiando. Si la identidad argentina es la nuestra, ¿qué habrá pasado con la de Carlos Gardel y la de, qué sé yo, la de las montoneras federales en 50, 100 años antes y demás? Así que bueno, eh, ¿alguna duda, alguna pregunta, algún requerimiento, o estamos todos más o menos? El único comentario que quería hacer cuando dijeron de que era un tema que se habría quedado para mucho más, una de las cosas que nos ha sorprendido es la cantidad de menciones que hay en el arte al patio. mm, Poesía, ah, novela, teatro, fotografía y en la música popular argentina. Hemos hecho ahí hemos transcripto, ya lo van a ver, hemos trabajado en dos anexos, uno con fotografías que tratan de ser representativas de lo que se desarrolla en la parte escrita, y la otra parte una recopilación, un poco para dar una idea de cómo este elemento, ya en la cultura más nuestra, ¿no? Ha sido citado por grandes escritores y por cultores de la que llamamos la cultura popular, en el tango y el folclore. Es bastante interesante y bastante sugerente. Dice, ¿por qué el patio llama la atención a los compositores, los artistas, y no claro. otras cosas con esa intensidad? Bueno, eso nomás quería comentar. No, es que lo veníamos viendo y lo conversamos varias veces. Realmente es un tema que tiene tal continuidad histórica, tal tanto significado, tantas significaciones en nuestras culturas, que el abordaje es prácticamente infinito. Sí. Eh, esto. Y referido a los patios, yo después me acordaba, mi mamá vivió mucho tiempo en un patio, en un inquilinato, ¿no? Acá en Parque Patricios. Y el patio en ese lugar era como el lugar de socialización, ¿no? Eh, Era el lugar de encuentro, porque te digo desde la experiencia de mi familia, ella me decía que ahí se daba
entre los inmigrantes, mis abuelos venían de Italia, esta cuestión de traspasar los conocimientos y compartir, ¿no? De hecho, decía que para fin de año o para las fiestas, en el patio del inquilinato se ponían, en el conventillo, se ponía una mesa larga y cada familia compartía lo suyo. Entonces también ahí había un saber que se traspasaba porque todos probaban la comida o del italiano o del español. Entonces el patio pasa a ser un lugar en esto que decíamos, también de ser un lugar como muy cerrado por ahí, pensado muy para lo íntimo, también en otro momento de la historia, por lo menos acá en Argentina y en la ciudad, pasa a ser un lugar en donde se sociabiliza. Entonces también hay un contexto histórico en el que la utilización del patio va mutando, ¿no? Eso es muy interesante también, que es un poco a colación de lo que él dice que aparece como mucho en la narrativa. Y claro, porque hay un montón de historias también, ¿no? Sí, sí. Basadas en estas cuestiones. Entonces, bueno, eh, hay un montón como para ustedes. Está bien que hacen como un recorte, pero también se podría en algún momento ampliar y decir, bueno, hablo del... Después también está el patio de las escuelas. Eso sí que Fa- me lo cosa- menciona. Claro, Totalmente, totalmente. que Eh, también muy parecido a la tipología, pero bueno, conlleva otras cuestiones, ¿no? Es interesante, ¿no? Y cómo ¿Cuántas escuelas, así como cuántos toman, conventillos, han sido casonas importantes sí, con uno o dos sí, patios, donde las sí, habitaciones pasan a ser departamentos o claro. aulas? Mm. Eh, De hecho, hay muchas que siguen en pie y se siguen, sí, a sí, ver, sí. acondicionadas, pero se siguen utilizando. En Avellaneda yo he encontrado muchas escuelas con esas características, inclusive con algunas aulas con los pisos originales, por ejemplo en parquet o en pinotea. En Pinotea. Bueno, la Pinotea. escuela el Mariano Acosta, Mm, la escuela normal superior número no sé cuánto, sí, o el de, yo no me acuerdo si usted lo, que es del arquitecto Tamburini, el mismo que completó la Casa Rosada la Casa Roscona, claro, y empezó el Colón, por ejemplo, un arquitecto claro, oficial de primerísimo orden. El arquitecto Carlos Morra, que es el que hizo la vieja claro, Biblioteca Nacional, italiano también, el normal que está ahí en Callao, creo que es el 9, Callao entre Corrientes y... O la escuela también de Carlos Morra, primaria, la Presidente Roca, ahí estudió mi viejo mm, y sus hermanos y mis tíos, eh, en Libertad y Tucumán, cruzando la calle de Tucumán, está el Colón, eh, que es un neogriego, es muy interesante. Pero bueno, el patio de la escuela, el patio del convento, claro, hace las veces de una mm, pequeña plaza, ese sentido de claro, sí, 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 sí. muy Así que bueno, súper. bueno, denle para adelante que el trabajo va con esa estructura va bien. El convento, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, 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 Me quedé con podemos. lo del atrio de la iglesia, que al principio medio que se lo rebote como idea, o por lo menos yo no estaba tan seguro. Pero bueno, ah, también esto que les decía, cuando se oficializa la religión cristiana y después de alguna manera lo toman las mezquitas, porque la cultura árabe es absolutamente sincretizante, invade y toma elementos de, sobre todo el Oriente romano, de Claro, Constantinopla y demás. Fíjense que la mezquita azul ya son otomanos, no son árabes. La mezquita azul en Estambul es una copia casi textual de Santa Sofía, de la Hagia Sofía, que quiere decir la Santa Sabiduría. No es una señora que Santa Sofía, Virgen y Mártir, como la mayoría de las santas de aquella época. Era un templo dedicado a la sabiduría divina. claro, Los griegos eran mucho más metafísicos que los romanos, ¿no? Eso fue parte de la diferencia que después hace el gran cisma
en el siglo XI. Pero tenían los atrios de las iglesias, eran un quadraporticus, que lo hablamos el otro día. Si uno busca las imágenes del viejo San Pedro, o actualmente en Roma hay varias iglesias que lo tienen. Yo estoy pensando en San Lorenzo Extramuros, San Pablo, Claro. que han sido reconstruidas en alguna parte o muy restauradas, pero muchas siguen conservando, sobre todo las más antiguas, esas características. Así que bueno, mala mía, reconozco mi error, pero No, pero está linda. También, ¿sabe qué? Hemos encontrado un artículo de arquitecto Pradial Gutiérrez, bastante linda. Él hace una observación bastante linda sobre el uso del atrio abierto y de la capilla fosa, ajá, y hace una interpretación que por el tema, al llegar los sacerdotes aquí con la misión evangelizadora de contar todos los nativos, claro, de golpe venían acostumbrados en las iglesias de atender una capilla allá en España o en Italia, con unos Claro. cuantos feligreses, y acá tenían por cientos. Entonces, todo el espacio abierto que circundaba o estaba al frente de la iglesia comenzó a tener claro. una función No, pero litúrgica. aparte otra cosa, Estaba bueno eso. las capillas posas, las primeras y las arquitectónicamente más desarrolladas, son las de México. Había, piensen que, bueno, imponer una religión, por más que tuvieran los caballos, las armaduras, la No es pólvora, fácil. etcétera, etcétera, no es fácil. Claro. Había una cosa que los aterrorizaba porque su cosmovisión era muy, muy distinta. Nadie podía entrar en la casa de un dios. No había Claro. un originario de ninguna pueblo de América, un habitante Se de atrevía. América, no podía entrar, y menos las religiones de los aztecas o las de los mayas. Fíjense que eran las pirámides escalonadas, los teocalis o las pirámides mayas, con infinidad de escalones, y la casa del dios estaba allá arriba, sobre una montaña artificial. Ustedes ven los esquemas del Templo Mayor de Tenochtitlán y todo lo demás, y hace que era imposible. Y pasaba también con los guaraníes, porque eran sociedades que vivían mucho al aire libre y el dios era o estaba en la naturaleza o tenía un recinto absolutamente prohibido. Lo que en los templos egipcios era la última cámara, allá donde solo entraban los sacerdotes, ¿no? El templo egipcio tenía toda esa sucesión, el espacio abierto, un primer patio, la sala hipóstila, hasta que llegaban a un santuario así chiquito, donde entraba el sacerdote y no sé qué hacía con el dios, si se le apareció o no. Pero acá era muy, 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 muy prohibido eso. Y entonces se utilizaba el espacio abierto como una manera y recién segundas, terceras generaciones de originarios cristianizados y aculturalizados empezaban a entrar. Pero fíjense que en los pueblos de las misiones, la mayoría de las ceremonias eran en la plaza, delante de la iglesia, y tanto por cuestiones climáticas y demás, lo pueden ver un poquito en los PowerPoints de patrimonio artesanal, cuando hablamos de la región del litoral y del Río de la Plata. Las iglesias avanzaban los tejados hacia adelante porque se usaba Claro. como altar, como lugar del altar, por cantidad de habitantes en algunos casos, porque participaba todo el pueblo. Así que bueno. Bueno, acá encontré el libro, después de tanto buscar. Bueno, es un libro de Gustavo Gili, ahora se los voy a compartir, que Gustavo está Gili, la interesante, editorial. la editorial, y se llama, ya les Leído de digo, Gustavo Gili en la Facultad de Arquitectura. la arquitectura del patio, se llama. Es muy interesante. Yo en algún momento lo usé para algo.
Y esto que decías vos, no, a vos fíjate que estoy mirándolo y arranca con los claustros de las iglesias y toda esta cuestión. Se los voy a mandar por mail, igual va a quedar, lo podés ver vos también, pues se los voy a enviar a ellos, porque por ahí les sirve, está bien ordenado esto que le estás diciendo vos un poco de cómo ordenar por ahí el tiempo histórico de esta evolución, por ahí el libro le sirve un poco para eso, porque hay de todo, ¿no? Pero yo sabía que en algún lugar tenía algo bien dedicado a los patios. Bueno, ahora revolviendo Bueno, acá. Después se los enviamos. bueno, la gente que está Bien, más muchas atrasada, por gracias. favor, métanle. Claro, porque si no también, si no definen un poco el tema, nosotros si definen el tema, hay algunas cosas yo les puedo compartir como para ayudarlos con el trabajo. Ahora, si no nos mandan nada, es como que, bueno, no podemos, ¿sí? Quedamos, porque es interesante eso de la pelea de un barrio por una plaza y Claro, el cruce de lo biológico, lo natural, lo ecológico, con la idea de patrimonio, que cada vez es más necesario verlo. ¿Vieron? Les mandé ese chico argentino que el video que les mandé de... Yo pensaba que era medio frívolo, pero estuvo muy interesante el de Venecia, cómo la curva de despoblamiento, cómo, cómo ahora están queriendo terminar de colonizar el último espacio donde los venecianos pueden ser venecianos, y está pasando en muchas partes de Europa. Y esperemos que pase por acá también. Bueno, se fue, no, Ayelén está todavía. En la loma de Estela Maris, en Mar del Plata, los vecinos consiguieron que no se haga una torre de 35 pisos. ah, mira, Un juez o una jueza, creo que es una jueza, frenó porque contradice todas las normativas del código. Es tremendo, porque aparte es uno de los lugares más lindos de Mar del claro. Plata, que se conserva esa escala, ese tipo de edificación. No son las grandes mansiones, pero esa arquitectura muy, muy propia de Mar del Plata, es muy interesante. Así que bueno, eh, la ciudadanía puede hacer todavía bastante. Hay que- no es el mejor momento de la historia, pero bueno. Bueno, Si no quieren, sé si falta alguien. Ah, no, me parece que ya no, porque bueno, se desconectó esta. eh, Ay, no me sale el nombre. Se me fue. Gabriela. Eh, Pónganse a laburar. Nada. Y bueno, vuelvo. Pido disculpas, no pude leer como debía todos los trabajos. Por suerte volvió Paula, porque estamos en un momento eh, feroz igual la verdad que volví, pero me da ganas de salir corriendo. pero digo, Ah, ma, yo no me pude ocupar con compañeros de derechos humanos, de las, sí, pero están, porque encima el Archivo Nacional de la Memoria es patrimonio declarado por la Comisión Nacional. claro. Así que hoy estuve hasta poco antes de entrar, viste que te dije que Sí, sí, hablando con un abogado que trabaja sobre el derecho a la ciudad, es muy interesante lo que está planteando, porque también es otro de los temas que hacen a nuestra calidad claro. y demás. Y esta gente ya está viniendo por todo. Ni que hablar a nivel de la ciudad, donde la mercantilización del suelo urbano está arrasando con el carácter barrial, con las identidades de los distintos barrios ya hace bastante tiempo. Sí. Pero cada vez se va acelerando más el desenfreno constructivo. Así que bueno, sigan trabajando. Eh, y qué sé yo, Paula, nos quedamos un cachito más. Dale, dale. Sí, Bueno, sí. nos costó hablar porque ella tenía mal la... Era culpa mía, Bueno, sí, es Yo verdad. estaba con culpa de que no bueno, me escuchaba y dije, no anda, no Claro. anda.
Hasta que, bueno, Bueno, chao, hasta el miércoles. las cosas Chao. Chau, hasta el miércoles. Ahí te hasta el mandé el miércoles, los que librito, vengan ¿eh? los miércoles. Chao, Y si gracias. quiere escuchar, también puede venir. Sí, sí. Hasta Hasta la luego. próxima. Chau, hasta el miércoles. Bueno, A ver, quedó alguien sin salir. Patricia está todavía. Sí, igual creo que vos podés, si sos el anfitrión. Ahí está. Ahí está. Ahora sí. Podés cerrar Bueno, sesión. espera, vamos a. Ay, termina de cortar la grabación por las dudas.